Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, y siempre le aprecio su ayuda, pero ahora más que nunca por el momento que estamos viviendo con este nuevo debate, bueno, nuevo relativamente, que se presenta en el panorama nacional. Le aprecio mucho que pueda estar con nosotros a licenciado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de creciente prestigio y catedrático de nuestra UNAM. Francisco, gracias por acompañarnos esta mañana. Querido Ricardo Rocha, con el gusto de estar contigo como siempre, de verdad, un placer. ¿Cuál es el corazón, el centro de la fortaleza histórica y constitucional del Pacto Federal, Francisco? Y dime, ¿es absolutamente indestructible? Te escuchamos. Gracias, Ricardo. Número uno, hay que tener en cuenta que a partir de que México nace como nación independiente en 1821, que se constituye en un imperio, y con la caída del imperio de Iturbide, a partir de 1824, con el Acta Constitutiva de la Federación, tenemos una historia constitucional sólida que nos va a hablar del federalismo. Este federalismo que está en las constituciones de 1824, 1857 y en la vigente de 1917, nos habla de que los estados van a estar unidos en un acuerdo, en una alianza, en un pacto, pero van a estar atendiendo los principios que diga la Constitución Federal. Sí. De ahí que sí es indestructible este pacto federal como lo pretenden hacer, y más si consideramos que en el supuesto caso que se quisiera romper, lo que tendría que hacerse es, por las vías institucionales, una reforma a la Constitución, Ricardo. Ya. Y como sabemos, para que se pueda llevar a cabo una reforma se requiere 2/3 partes de diputados, senadores, más la mayoría de las legislativas de los estados. Y ahí la oposición no tiene los votos suficientes para emprender una reforma constitucional en el caso de un rompimiento del pacto federal desde la vía institucional. Ya. En otro sentido, la verdad es que sería bastante difícil pensar que van a querer emprender ese rompimiento a través de la fuerza, a través de las armas. Eso sí yo no lo veo, muchísimo menos viable. Ahora, perdona mi ignorancia. Ya entendimos que el Pacto Federal es este gran, digamos, es este gran templo con mucha fortaleza al interior del cual se desarrolla la nación. Pero dentro de esta fortaleza del Pacto Federal, ¿se puede intentar modificar el pacto fiscal o estamos hablando de sinónimos? Por eso te digo, perdóname mi ignorancia. ¿Se puede intentar, si no un rompimiento, una modificación o una rebeldía de parte de ciertos estados respecto al pacto fiscal? No, creo que tus comentarios son muy pertinentes porque sí nos permite hacer una distinción en que los estados están unidos por una constitución y eso tiende y tenemos que seguir unidos. Si los gobernadores insisten en romper el pacto federal, entonces podrían ser inclusive sujetos a juicio político, por una parte. Por la otra, cuando se habla del pacto fiscal, creo que sí están en todo su derecho en tratar de exigirle al gobierno de la federación de que convoque a una convención nacional hacendaria, de que se sienten las partes para que pueda haber una revisión a la ley de coordinación fiscal, que de hecho es de 1978, la promulgó el presidente José López Portillo, que si bien es cierto se ha ido actualizando, creo que sí estamos en una época en donde el derivado de esta democracia en la que nos encontramos, de ese mosaico pluripartidista, sí es necesario que pueda haber un entendimiento de todas las partes para que haya una nueva redistribución, para que se piense cómo se pueden distribuir mejor los ingresos dentro de lo que es toda esta gran bolsa que concentra el presupuesto de egresos de la Federación. Eso creo que sí se puede hacer, y ahí, como escuchábamos en tu relato, Ricardo, creo que sí podría enaltecer la figura presidencial, que se siente con los gobernadores, que veamos a un presidente incluyente que realmente atienda pues no solamente la voz de los gobernadores, sino de todos los mexicanos que viven
en estos 10 estados que están siendo ahorita, que están ahí, ahora sí que en el tintero. Ahora, Francisco, a lo mejor esto trasciende un poquito el ámbito estrictamente de las leyes, pero tú eres un hombre con una visión amplia del país. ¿Cuál es el riesgo de que en este escenario de pandemias, la sanitaria muy evidente, la económica y la social derivadas de la primera, añadamos este ingrediente inquietante de una discusión sobre nuestra propia conformación como país, independientemente de que se pueda o no se pueda lo del rompimiento del pacto federal, independientemente de que se logre o no se logre una redistribución fiscal o un nuevo pacto fiscal? ¿Qué riesgos implica que estemos cuestionando nuestras propias leyes, nuestra forma de convivencia, Francisco? En este marco ya de por sí inquietante, millones de desempleados, millones de nuevos pobres. Pues se está abonando a la polarización que hemos tenido en los últimos meses y en los últimos años. O sea, parece que en vez de que haya un tema que pueda calmar los ánimos de toda la sociedad, al contrario, ahora va a haber otro más, y en este caso, pues se está también atizando ese fuego en todos los estados con la población, desde el momento que los gobernadores, sus gobernadores, están aparentemente muy combativos y que van a emprender acciones políticas y legales, pero solamente abona a una polarización que no nos conviene a nadie, y muchísimo menos que ya vienen elecciones. Creo que cualquier cambio tiene que ser en las urnas, tiene que ser por las vías institucionales y democráticas. Entonces esperemos que realmente los gobernadores entiendan que ellos rindieron una protesta de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y de alguna forma sí tengan las posibilidades de exigir, sea ellos, sea a través de los diputados federales de las entidades, algún mecanismo, inclusive para que ahora en la discusión del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos en Cámara de Diputados y la parte de ingresos en el Senado, realmente pueda haber una discusión y no solamente un diálogo de sordos en donde solamente el partido mayoritario vaya a aprobar las cosas como ellos quieren. Pues nos quedamos con esa convocatoria tuya, mi querido Francisco. Como siempre, te aprecio mucho el que puedas estar con nosotros. Te mando un abrazo, Ricardo. Igualmente un abrazo grande. Gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista eminente. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.